Rompiendo Barreras, Segunda temporada. Con Katy Barrera y Mercy Barrera. Chévere, ¿cómo están? Qué gusto. Bien, 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 mucho gracias. gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias. Contenta de seguir un poquito difundiendo y calando en esta búsqueda de esta belleza al natural y no de transformar, sino de potenciar lo que tenemos. Correcto. Mira, y tú eres, cuéntanos un poquito de las certificaciones que tienes como, yo no sé, es una certificación especial para diferentes cosas, las que manejas. Sí. Bueno, les comento un poquito. La verdad es que mi formación académica dentro de la escuela formal, se podría decir, yo soy financiera, tengo una maestría y que quedó realmente para el ego de los papás, como suelo decir, porque obviamente los papás siempre quieren lo mejor para uno. Sí. En este caminario trabajé años en el sector público y en la parte netamente financiera. En un colapso, lo llamo yo colapso de mi vida porque mi salud estuvo al tope, al declive, 6 años de matrimonio casi se van por la borda por esta adicción al trabajo y entregarse de esa manera desenfrenada al trabajo y no alimentarse a horas correctas, no dormir las horas correctas, la verdad es que llegó al tope de mi vida. No me podía quedar embarazada. Entonces es un montón de opresiones que van llegando desde todas las aristas y ahí es en donde llega el yoga a mi vida, el yoga físico, en donde toca esta puerta y veo una luz en este mundo de desesperación, se podría decir. Empiezo con una práctica continua, intensa, y llego a tener mi espacio de yoga. Dije, no, no más, llegué a este punto, al colapso de perder todo, y ahí entiendes en que no todo en la vida es el dinero. Yo ganaba súper bien, eh, fui sugerente de proyectos en una petrolera, entonces, pero la verdad no compensaba todo el sacrificio emocional que tenía que haber llegado porque igual así gastaba en salud, gastaba en este tema emocional, entonces empiezo a hacer la práctica y empiezo a encontrar mucho sentido a muchas cosas en la vida, darle la mayor importancia que es justamente la familia, que es lo último que a veces que sí, tenemos ese mea culpa de todo el tiempo, yo hago esto y me sacrifico por darles lo mejor y por darles y tener esto y que no sé qué, pero te das cuenta que definitivamente estás sacrificando a la familia al máximo por esta búsqueda material en la que uno se concentra, ¿no? En esta búsqueda material en vez de lo emocional. Entonces, creo mi espacio de yoga con mi cuñada. Mi cuñada fue la verdad, la mentora, porque me dijo, venga a hacer yoga. Le decía, no, yo al yoga no le hago, no me gusta eso de estar sentada meditando. Y ahí entendí que el yoga no es eso. El yoga es definitivamente, hay varias modalidades de yoga y una de las que yo practico es esta, que es un yoga en movimiento, en mucho movimiento, en donde le pude poner un tapón, como yo suelo decir, a la cabeza, dejar de estar maquinando constantemente de conectarse con el presente. Muchas de las cosas que me pasaban era porque yo estaba físicamente en un espacio, pero mi cabeza estaba desconectada y estaba en otro. Y ahí es en donde se llama a que hay que disfrutar y aprovechar paso a paso el presente que vivimos, porque probablemente el mañana ya no exista y el pasado ya fue lo que fue y ya no podemos regresarlo. Llego a tener mi espacio de yoga, tuve 5 años y en este caminar uno se hace mucho más consciente. Yo le acredito, sí, haberme quedado embarazada al tema del yoga, pasé por un proceso de desintoxicación súper fuerte. Para no alargarles el cuento con el tema que pensamos que hasta mi esposo era el que tenía problemas o que era infértil, fuimos y era netamente yo que estaba colapsada por el tema de trabajo que tuve y tuve que renunciar. Tuve que tomar la decisión y decir hasta aquí llegué, qué es lo que quiero para mi vida, me arriesgo, no me arriesgo, que es una decisión súper fuerte, pero dije sí, o sea, ya no puedo más con esto y vamos. Dejé mis tacos, mis carteras, mi carrera a un lado y me dediqué 100% al espacio
Me certifiqué en el tema de yoga, en el tema de pilates para poder estar. Yo tengo, bueno, teníamos un espacio de yoga, de hot yoga en el Ecuador, fuimos el segundo en todo el país. Y lo tuvimos casi 6 años y la pandemia nos sacudió tanto que esta pandemia en mayo del año anterior lo cerramos. Y en este caminar, como les decía, yo ya tenía un pequeño consultorio y ya empecé a mirar las primeras líneas de paso del tiempo por ahí, con las malas noches y demás de mi hija. Y empiezo a hacer formulaciones naturales. Me metí a todo lo que es con una química, a aprender sobre lo que es cosmética natural. Entonces ahí fue el primer enamoramiento de encontrar el sentido y las propiedades a la tierra. Y en mi país, en el Ecuador, pues ustedes saben que aquí se tiene de todo y todas las hierbas al alcance. Entonces volver a esta esencia de llevar la naturaleza a nuestra piel fue el primer acercamiento. Y dije, no. No es únicamente, no hay como responsabilizar los productos cosméticos, y empiezo a indagar en el tema y encuentro al yoga facial. Encontré al yoga facial y me enamoré. Fue la primera certificación que cogí, fue con la creadora del método a nivel mundial, que es Fumiko, es una japonesa. La conocí, me encantó y dije, por aquí es el camino. Me certifiqué con ella, de ahí tuve la oportunidad de irme al Asia y en Corea me certifiqué ya en otras técnicas manuales. Tomé las certificaciones de Washa, de reflexología facial. Y luego la gente me decía, es que mi problema de piel es de esto, tengo problemas de piel. Entonces dije, no, tengo que ir un poco más allá. Y en una segunda oportunidad que me fui a Corea, me fui a seguir ya estética profesional en Corea. Y ya me metí con el tema ya no únicamente de enseñar, sino de poder palpar el estado real de cómo está pues la piel de la gente y no es solo la piel, no es superficial, sino que hay emociones. Hay, por ejemplo, cuando yo les tengo en consultas y les topo ciertas partes de la cara, yo me doy cuenta qué fuerza, estas energías femeninas, masculinas que priman en una persona cuando, por ejemplo, tenemos energías masculinas muy marcadas porque asumimos responsabilidades de ser papá y mamá en casa, de asumir responsabilidades de llevar a nuestros hijos, de ser, como les digo, la cabeza de hogar y la parte sentimental también. Entonces, es súper interesante y ahí es en donde hago este match de ir suavizando la parte emocional para que obviamente se proyecte esta naturalidad y esta belleza que buscamos constantemente, porque hay veces que llegan totalmente planchadas a mi espacio, como les digo, totalmente, sí, inmortalizadas aquellas partes de nuestro rostro que queremos, pero internamente hay mucho dolor. Tuvieron que pasar muchas cosas o a las que se sumergieron sea por su profesión o por este mundo de la belleza súper fuerte que a veces a las modelos, les digo, o a personas que son súper marcadas, que les sale algo por ahí, quieren ya paralizar, quieren ya inmortalizar, pero hay muchas retención emocional internamente. Entonces, es ir tratando de caminar y de equilibrar esas dos cosas que nos permita, bueno, todos vamos a envejecer y en definitivamente lo que yo les digo, el método no les voy a borrar las arrugas, lo que yo les voy a permitir es no tener un envejecimiento prematuro, que es que tu piel esté de acuerdo a la edad que tienes, y si es que en el camino le puedes ahorrar unos añitos, qué bendición, y es el ir aceptando este paso del tiempo de una manera bonita y saborear también, ir masticando el tiempo, porque las arrugas, las manchas, aquellas manifestaciones que tenemos en el rostro son secuelas internas que tenemos, estas emociones reprimidas o estos gustos que queremos ir acorde a lo que nos indaga normalmente el mundo de la belleza dentro de lo tradicional, de tener esto, de estar así, de tener esto, de estar con los ojos arriba y bla, bla, bla. Entonces es eso en lo que prácticamente cerré como este círculo, se puede decir, esta última pata que me faltaba en el tema de poder atender a las personas ya con conocimiento profesional en cabina. Y bueno, siempre no he estado lejos de esto porque
tengo las imágenes de mi mamá que se ponía la mascarilla de no sé qué, que se ponía la mascarilla de no sé cuánto desde chiquita. Entonces, le digo, qué chévere ahora poder hacer esto, no como algo, un hobby o un gustito que tenía, sino que obviamente sea tu nivel de ingreso y de trabajo, el ir ayudando en algo que realmente a uno le alimenta el alma cuando te escriben y dicen, le logré esto, le ya me perdoné, le ya hice esto y siento que esto está menos profundo. Entonces, es súper lindo también ir en ese acompañamiento de que en algo chiquito se fue calando y dejando en la mente del consumidor. Si de alguna manera le queremos poner un título a las personas que a uno le siguen, es ese de que se despertaron y ya lograron dormir de espaldas y que ya están tomando más agua y que ya no se colocaron dentro de los 6 meses las 2 veces del Botox, sino una vez. Entonces, es bonito ir metiendo en esto. Y bueno, mis títulos los traje, les cuento que acá en la universidad sigo estudiando porque pienso que esto no acaba nunca, uno tiene que irse actualizando. Estoy sacando ya mi titulación de cosmetóloga profesional como tal para seguir avanzando y complementando todos los tratamientos. Entonces, prácticamente yo me dedico a 2 aristas. La una, en casa, sostener, a ser más conscientes de cómo manejamos, de cómo gesticulamos, de cómo estamos atendiendo a nuestros músculos y no solo a la piel. Y lo otro es mimar en cabinas a las personas que se animan a ir y pues descontracturar, quitar el exceso de espasmo para empezar ya una rutina en casa. Entonces acompaño desde casa y acompaño con rituales que se van a hacer hidrataciones o limpiezas mensuales o trimestrales ya las personas en el espacio para ir mirando. Entonces prácticamente así es como se une. Ahora les cuento que estuvimos atrás en este caminar, como soy sola y necesito un acompañante, le llevé ya en la parte profesional, de estética profesional como tal a mi cuñada. El año anterior nos íbamos al Japón a cerrar un círculo de una técnica que traíamos, pero lamentablemente no pudimos. Este año miremos si es que se logra al término ver algo por ahí. Y estoy ya muy metida en el tema del kinesio, que es otra de las cosas que está saliendo hoy muy en boga. Exacto, este tape de algodón que ayuda muchísimo a relajar la parte y muy en boga para drenar, para paralizar esos excesos de gesticulaciones. Yo no sé si han visto, hay gente que todo el tiempo está hablando de esta manera, entonces es llamar a quitar ese exceso de tensión, a tener un poco más de confianza, porque son personas que normalmente no les gusta delegar, no les gusta ceder, son personas que son muy firmes, entonces es ir un poquito ayudando, porque internamente probablemente ya la persona tenga 40, 50 años y que ha vivido un estilo de vida y decirle no, hasta aquí, ya llegó sin ponerse botox, es medio complicado, pero encontrar esas herramientas para que las arrugas sean menos profundas de lo que hay y dar una alternativa un poquito más natural. Entonces, es en cómo está la técnica hoy en día. Eso les puedo comentar en estos minutitos, cómo ha sido este paso de yoga facial y lo he abordado a mi vida. Entonces, no fue solo una certificación, eso quería comentarles porque, por ejemplo, cuando hice la certificación de yoga facial, me di cuenta que sí, tú puedes hacer ejercicios con el igualito que cuando haces con el cuerpo, pero si tu cuerpo está muy contenido, muy estresado, no sirve de nada. Y ahí llega la parte de la guasha, que es primero, yo ya lo he determinado como en 3 pilares, que es el primero, el reconocer qué es lo que yo quiero trabajar y el reconocer, porque hay veces que, por ejemplo, en esta palabra tan poderosa reconocer, yo he encontrado que es la única palabra que tú puedes, en este sentido tan grande, leerlo de izquierda como de derecha. Tú puedes reconocer, leerlo de izquierda y de derecha. Y es tener esa capacidad de aceptación de decir, no, sí, yo hablo así, o yo tengo este problema, o yo hago constantemente esto, o yo estoy constantemente esto, o yo paso de esta manera. Entonces es ir en tu día a día, reconocer realmente cuál es tu talón de Aquiles y por qué tu ojo está más chiquito, por qué esta parte está más marcada, por qué tu nasogeniano está más profundo, por qué tienes el tema de las bolsas abajo de los ojos,
porque se te están... Entonces es ir en este acompañamiento y reconocer estos hábitos que han hecho que vaya deprimiendo o sumando a la gravedad. Luego ya tenemos el hecho de, una vez que ya reconocimos, relajar el músculo, porque no podemos entrar a ejercitar un músculo en donde no está relajado, entonces no esté espasmado. Ahí empieza el tema de Washa y la técnica de masaje facial para dejar totalmente liberados de esos excesos y de esas gesticulaciones innecesarias. Y ya como tercer punto viene el yoga facial, que es el acto de repetición. En el acto de repetición como disciplina, que es esto de no hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino como cualquier disciplina normal, y por eso ahí la fundadora nos decía, es yoga facial porque se hace un estilo de vida, porque te enseña a través de la respiración, como es el yoga normal a nivel corporal, poder realizar esta concepto, o sea, este adentro de respirar profundamente de manera consciente y el exhalar, de dejar salir toxinas y todo aquello que no nos pertenece, es exactamente lo mismo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno se va al gimnasio y está haciendo las repeticiones inconscientemente y está mirando el teléfono y no te desconectas, y pasa la gente 5 años ahí en el gimnasio y no encuentra resultados. Es obviamente porque nunca le dejó a su cerebro que esté consciente y visualice de qué es lo que está buscando. Entonces, de igual manera en el yoga facial es eso, es ir a través de las respiraciones ya generando esta conciencia de repetición, de sostener los músculos de una forma, de ir trabajando ya de manera zonificada en las repeticiones o ejercicios que se pueda generar. Entonces, claro, yo me di cuenta que yoga facial me ayudó un montón de cosas, pero por ejemplo yo tenía muchas arrugas y patas de gallo que hacía los ejercicios y hacía los ejercicios y no lograba, y era porque mis músculos estaban realmente, tantos años adoptaron una manera de hablar, adoptaron una manera de sonreír que estaba ya muy tensos ciertos músculos. Entonces es importante primero ir abordando ese tema de reconocer y del relajar, que prácticamente es la filosofía en la que yo ya estoy fundando. Ya la próxima certificación espero ya sacarla cuando me dejen sentarme a escribir, porque tengo tanta información en la cabeza, pero no he logrado todavía plasmarla en papel. Pero eso es lo que les puedo comentar como Uya Face Yoga, que es lo que ha venido caminando y que es lo que proyecta también hacia adelante. Esta técnica del yoga facial, bueno, en Latinoamérica creería yo que no hay muchas personas certificadas. En Ecuador tú eres la única. Así es, ¿Conoces sí. otras personas alrededor de Latinoamérica que lo hacen? Sabes que como yoga facial como tal, bueno, nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros en la formación durante... Primero que les cuento que cuando apliqué, me dieron espacio en 2 años a futuro. Ya, no es que tú te metes y ya te dan la certificación. Entonces, en aquel tiempo mi hija tenía meses, yo había acabado de dar a luz, mi hija ya tiene 5 años, y me dijeron no, este año no, miento, estaba embarazada. De ahí di a luz y me dijeron el año que viene tienes chance como que de postular. Dije, bueno, entonces voy a postular, y me aprobaron. Y la verdad es que tú tienes que rendir un examen al final y es un 1 a 1 con Fumiko de 1 hora en donde te hacen dar tú la clase con una persona al lado. Entonces me acuerdo que mi alumno fue mi esposo y ahí Fumiko me corrigió algunas cosas también. Entonces luego de mandar el video y de tener el one-to-one en entrevista con ella te pregunta algunas cosas, y fue esto muy rico porque a veces uno piensa que hacer los talleres en Zoom es el pregrabado. No. Con ella se tenía clases todas las semanas, y yo les estoy contando de experiencia de hace exactamente casi 3 años, casi 4 años, un poquito por ahí. Ella fue la que
bueno, nos daba clases y yo me acuerdo que en mi inglés, yo manejo el inglés, pero no de una manera técnica. Yo en mi vida había visto un cigomático, un auricular, o sea, en mi vida en las partes técnicas de estructura ósea y demás de la cara. Entonces dije, bueno, me voy a lanzar y nos dijo, no, ustedes deben dedicar unas 2 horas, 4 horas a la semana adicionales. Mentira, yo era 20 horas metida en la computadora escuchándole y claro, la clase que ella nos daba era como de 3 horas en el día. En una semana ella nos daba una clase de 3, 4 horas y nos dejaban deberes y un montón de vainas, pero yo creo que me amanecí ahí. Bueno, fue un relajo porque entre la dada de lactar y todo, mi esposo ahí me ayudó un montón y acabé la formación. Y ahí ella, es más, el año anterior en pandemia, yo pensé que sí había más personas, por eso luego ya puse única certificada. Ella me dijo, no, de tu país no hay nadie. Bajo la técnica de ella, mexicanas hay algunas, se puede decir de habla hispana. Argentina también hay, creo. Argentina, me parece que en mi promoción hubo una chica chilena, pero vive en Canadá. Ella vive en Canadá. De ahí tengo bastantes amigas por ejemplo, Rus. Nosotros en la promoción que nosotros estuvimos, fuimos 98 personas a nivel mundial, entre japonesas, entre coreanas, Visto en rusas. Colombia. Yo creo que rusas son el 50% de las personas. En Rusia hay un despunte muy grande en este tema de técnica. Y en Colombia entiendo que hay una cirujana, que es más, hice un live con ella, que es Claudia García, pero ella es como que ella desarrolló su técnica, ¿no? Hace años, hace 15 años, y ahora ya se ha hecho como que más en boga este tema del yoga facial, pero no, bueno, y ahora vemos un montón de niñitas de 20 años de que empiezan a hacer y ya son, entonces yo por eso justo les decía, traten de mirar atrás de esto, porque no es solo de repetir, sino de tener mucha conciencia, porque hay muchas veces que cuando enseñan, yo veo y hay un montón de errores que eso puede mejor perjudicar en lugar de ayudar. No es solo de coger y estarse haciendo o de estar jalando, que yo miro y digo, bueno, ya ahí cada quien mirará qué es lo que le vibra por ahí, pero es de responsabilidad. Entonces es de mirar atrás qué profesional formó a esa persona, porque yo no puedo decir que yo soy la creadora del método negado. Yo tuve mi experiencia y dentro de mi experiencia yo fui caminando con otras cosas ya como que complementando. Pero sí, te digo que aquí en el Ecuador soy la única certificada en esto y bueno, no me he certificado solo en eso, sino como les comento, he cogido Sí, todos los todo lados, lo que complementa, lo correcto. que, lo que complemente para que no sea una pata con una mesa, mejor dicho, solamente con una pata media aislada por ahí. Entonces, eso les comento. Bueno, con personas de Rusia he estado conversando también, que me preguntan, me decían, Ali, ¿dónde hiciste? Porque claro, tengo compañeras que con las que cada una salimos con esa formación y dijimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Y dije, no, yo como tenía en ese entonces mi espacio de yoga en el 2019, yo ya regresé del Asia haciendo estas otras formas, porque en el 2017, 18 yo terminé la certificación y en el 19 yo me fui al Asia. Y claro, ese fue un puntalazo para este complemento y de entender, como les digo, muchas cosas y ver de la experiencia ahí en físico también ayudó mucho siento que a potenciar y a esta afinidad que ahora la gente está teniendo, porque siento que ha conectado mucho con esta técnica y no es la moda de hoy en día, sino de todo lo que nos ha pasado en el último año en el tema de pandemia, se llamó mucho a la conciencia, que incluso personas que se venían colocando sustancias o cosas dijeron, no, hasta aquí yo llegué, sabes que yo pienso que voy a darle la oportunidad, voy a ver cómo, pero es de mucho compromiso, es de compromiso. Por ejemplo, yo estaba queriendo que me ayuden con una entrevista que tenía de las primeras, cuando tenía mi espacio de yoga, yo era una de las personas que hablaba con las manos y con la cara, gesticulaba, hablaba de esta manera. Entonces yo me veía en los videos y decía, ¿por qué demonios hablaba así? O sea, no tengo idea en qué momento de mi vida como que adapté y empecé a hablar de esa manera.
y me costó, les soy sincero, como que tener más conciencia de los músculos para ya no arrugarlos. Entonces, Ujú. sí es un compromiso de estar hablando, estar haciendo y que te acuerdes de la postura, de la posición de cuando, por ejemplo, a mí el proceso de dormir de espaldas me costó casi un año. O sea, casi un año de tratar de dormir y es chistoso. Cuando me fui al Asia con mi cuñada me decía, yo no sé cómo miércoles duermes, le digo, o sea, oye, porque claro, uno se duerme así y al final del día la cabeza termina botándose para un lado y te duele y terminas dándote la vuelta. Entonces yo es chistosa como duermo porque yo duermo de esta manera, o sea, yo me amarro las manos así y ya, o sea, es solita la cabeza se acomoda y yo no me muevo. Pero, claro, personas que probablemente el pecho no tengan muy desarrollado, se les va a hacer una tortura china. Entonces, yo esto sí le tengo medio abierto por el tema de yoga que practiqué ya años atrás. Entonces, me ha ayudado a encontrar una postura de poder dormir por lo menos hasta las 4 de la mañana que me levanto al baño o a las 5 ya me quito y ya, y no amanezco ya botada por los lados, entonces es bastante. Y el tema de tener eso de cómo te lavas los dientes, de cómo miras, de cómo pones las cosas. Entonces sí ha sido un caminar bien interesante que yo he ido también descubriendo otras cosas que he ido sumando también como tips en esto como técnica, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. ¿Qué más? De Bueno, inquietudes. hemos visto que, como tú lo dices, más o menos llevas como 4 años, casi 5 años en Constante. este proceso. Ajá. Y como lo dices también de pronto por todo este que estamos pasando, como que ha sido un tema que ha venido en boga. Pero en realidad, ¿esto cuántos años tiene de haber sido como iniciado? Verás, yo la verdad es que le acredito, yo a la única que le reconozco dentro del tema este de conciencias a mi profesora Fumiko, que es el tiempo que ella está, que fue en el 2000, a ver, ella ya tiene casi, ¿qué será? Unos 15 años, 12 años, desde que tuvo su accidente, porque ella cómo llega a la técnica es, ella Ujú. era docente y tuvo un accidente automovilístico en donde el impacto le dejó muchas asimetrías en el rostro y ella dijo, bueno, ella era practicante de yoga y dijo, bueno, tenemos alrededor de 60, 55 músculos entre el rostro y el cuello. ¿Cómo puede ser posible que teniendo la tercera parte de todo lo que es el cuerpo no podamos hacer algo con los músculos? Y ella empieza a hacer su terapia, entonces dice, bueno, voy a empezar porque quedó, como les digo, con algunas asimetrías, empezó a hacer los ejercicios y ella regresa a tener su asimetría, pero en este caminar de ejercitar los músculos, las primeras amigas le dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, te ves fabuloso, o sea, siento que incluso hasta las arrugas se te han ido, estás mucho más tonificada. Entonces ella desarrolla de esa manera la técnica y dice, bueno, definitivamente en la búsqueda de salud yo encontré también belleza y empieza, dice, yo esto tengo que enseñarlo y tengo que difundirlo al mundo, que es lo que a mí me sucedió. Entonces, eso a mí me pegó muchísimo porque yo decía, bueno, yo tengo estas arrugas, tengo esto, pero ¿cómo sé que esto sí va a funcionar? Porque para decirles que la verdad es que la certificación cuesta alrededor de $4,500, 6 meses intensivos que son. Entonces, son valores que invertirlos de una manera así y la certificación de WASH igual va por $3,000, la de reflexología 2,000 y pico. Entonces, prácticamente se ha hecho una carrera universitaria en este camino de ir Claro. indagando en el tema de la técnica como tal. Y aparte que involucra horas de práctica y de no sé qué, entonces llegar a ese tema, yo, como les digo, les reconozco a ella 100% el tema de esto. Y claro, lo que me llamó la atención y me hizo a mí decir, yo esto tengo que compartirlo, es a ti te hacen tomarte una foto al inicio y a los 6 meses nos dijeron ya cuando nos graduamos, tómese en el día de hoy en el mismo lugar con la misma luz y bla, bla, bla la foto. Y yo,
yo, wow, o sea, dije, no puede ser, yo no me lo había dado cuenta porque claro, uno todo el día está ahí, y es como que no te das cuenta del avance que uno se va teniendo, pero definitivamente yo era otra, o sea, al final les quiero presentar igual que es la presentación que yo les enseño cuando hago mis talleres, porque a veces me dicen, no, es que ya le voy a ver a usted cuando tenga 40 años, cuando tenga 55 años, a ver, o qué experiencia ha tenido para que usted esté hablando aquí. Yo estoy en esta técnica porque yo viví el envejecimiento prematuro, o sea, yo soy un testigo real del envejecimiento prematuro porque en mis años de trabajo normal y regular, era una persona que me producía mucho, que, bueno, al punto de dormir me maquillaba, no, pero sí tenía mis cremas, mis rutinas, pero era una persona que sí le acreditaba mucho el tema de las cremas, por decir. Yo sí era en ese entonces, tenía la oportunidad de comprar, porque viajaba mucho en mi trabajo al exterior, entonces que las Lancôme, que no sé qué, y eres soltera y tienes no hijos, entonces tienes el chance de hacer este tipo de gastos. Pero y no se me iban las arrugas, o sea, no se me borraban, no se me quitaban, seguía. Ah, eso les comentaba entonces, ella nos decía que, y eso les decía en confianza a ustedes, porque cuando, claro, me invita a la Fibeca o algún producto, me decía, Ale, por Dios, esto no digas, porque no tiene ningún sustento científico. Entonces ella nos decía que la verdad hace mucho más un buen aceite, ¿sí? Y con una correcta colocación y un buen mimo en el rostro que colocarse la crema carísima y de una manera desordenada. Entonces, yo les digo que a ella es a quien le reconozco, de ahí han salido muchas más, incluso ahora andan certificando profesoras, pero que se formaron con Fumico y que no ponen que son de Fumico, entonces dicen, ay, yo creé la técnica y cosas así, entonces digo, bueno, yo todavía para sacar una certificación voy caminando en eso y siento que falta madurar muchas cosas todavía. Sin embargo, sí siento que yo sí viví, como les decía, el envejecimiento prematuro y bueno, ahí es ese compromiso de si yo pude, obviamente puedo compartir con algunas personas que probablemente pasaron por lo que yo pasé. Y tengo que serles sincera, hace 5 años, cuando yo ya dije, bueno, voy a empezar a hacer esto, y no tenía, mi primera alternativa fue yo le daba clases a una doctora reconocida en mi país que tiene una estética muy, muy, muy famosa y tiene varias sucursales. Ella era alumna mía de yoga porque se quedó embarazada. Entonces yo le daba yoga prenatal y ella me dice, le dice, yo te pongo el botox y solo te cobro como que la sustancia y no te cobro nada más. Entonces yo le dije, esto fue justo en el 2016, inicios del 2016, miento, 2014, 15 que fue. Entonces yo le quedo viendo, le dije, bueno, sí, sí, le digo, hagamos, cuando recién mi estudio de yoga, que casi tiene 6 años, claro, empezó, le dije, dale, dale, sí. Y ahí es en donde me empujó totalmente a decidirme cuando estaba en el tema de la precalificación, porque me fue pésimo. Yo soy una de las personas que sufría mucho de migrañas y cuando empecé a hacer yoga físico, se me fueron las migrañas. Oh, sorpresa, el día que me puso esa vaina aquí, me regresó hasta con vómito de la migraña. Vomitaba, me dijo, ¿pero qué te pasó? Le dije, no sé qué me pasa. A mi marido le dije, ¿pero qué te hiciste? Yo a él no le dije nada que me vi. Le digo, oye, no sé qué me pasó, o sea, terrible, terrible. Entonces tuve que empezar a manipular mucho para que ya se me vaya esa sensación. Entonces dije, no, esta vaina, o sea, yo sentía que tenía, yo no sé si me pusieron mucho, no sé si me pusieron demasiada dosis para lo que yo necesitaba, no tengo idea qué es lo que sucedió, pero me fue pésimo, la experiencia fue súper mala y obviamente yo me provoqué, como es una toxina, Sí. es una toxina, para que tú lo quites tienes que tomar antibiótico y se contrarresta mucho con este tema. Porque, por Sí. ejemplo, hay veces que cuando colocan y se les queda muy elevado una ceja o algo por el estilo, les envían una fuerte dosis de esto y esto nuevamente regresa a su estado normal. Entonces dije, no, esta vaina no es para mí.
Y ahí fue cuando dije, sí, tengo que aplicar y tengo que, y ahí fue donde ratifiqué definitivamente que esto estaba en búsqueda de otra cosa que no sea eso. Me sentía puesto una camisa de fuerza, es interesante la sensación. Claro que esto yo no lo comparto por no herir susceptibilidades en el tema de los médicos, de los cirujanos, porque obviamente tienen su especialidad, han pasado años estudiando eso, se han formado para eso, pero ¿sabes qué es lo que yo me llevo un sinsabor? Porque he tenido unos casos súper fuertes de que van, se sientan, les pinchan y se fueron. O sea, ni siquiera les hacen una limpieza facial, ni siquiera. Yo tengo unas caras que son planchadas hermosas, pero son percuridas. O sea, es como que un trapeador de la casa sucio. Le cogiste, no le lavaste, le secaste y le planchaste. Claro, está planchado, pero internamente está puerco, está mugre, o sea, ¿y qué va a lucir ahí? O sea, la piel está totalmente percudida, suelo decir yo. Entonces, es ese tema si es que me hago, o sea, me hago una limpieza hasta para que se vea bonita, ¿no? La gente va limpia en la parte donde va a pinchar, se pone y pare de contar, a lo menos así ha sido la experiencia con muchas de las personas que adoptan ese tema acá. Entonces, eso es lo que les comento como experiencia también y no fue muy agradable porque si uno quiere, por ejemplo, que yo era muy gesticulona, quería hacer algo y sentías que una cosa estaba puesta totalmente ahí y no me sentí cómoda por mi tema de salud, netamente de las migrañas que me regresaron de una manera terrorífica que prefiero socializar y darles la bienvenida a las arrugas que esa sensación fatal el tema de las migrañas que yo. Sí, claro. Ujú, ujú, ujú. Sí. Mencionaste algo que me llamó la atención. Dije, cuando hablabas del caso de Fumiko, que ella tenía su rostro asimétrico por el accidente que tuvo. Ujú. Generalmente es muy extraño que un rostro sea totalmente simétrico, o sea, que nuestro lado izquierdo sea igual al derecho. Entonces, si tú estás hablando que todos los músculos que tenemos los podemos trabajar, o sea, prácticamente estás hablando de esculpir tu rostro. Sí, Podemos nosotros tomar, cuando decimos, bueno, yo sé que yo tengo un lado bueno, este es mi lado bueno o este es mi lado bueno, o sea, tomo mi lado bueno y el que no es tan simétrico lo puedo yo esculpir de forma que quede igual. te cuento, justo, ella tuvo una simetría muy pronunciada, con decirte que tuvo prácticamente un desplazamiento que tú le veías y parecía una como tortícolis que le dio, sí, una parálisis facial que tuvo bastante. Entonces, regresar como a sus, hablemos dentro de parámetros normales, el tema de la simetría fue lo que a ella le llevó. Pero cuando hablamos, definitivamente todos tenemos un lado mucho. Yo tengo un lado mucho de mayor trabajo que el otro. Sin embargo, el esculpir o el tonificar los dos lados se hace de igual manera, pero el número de repeticiones voy a ser como que mucho más dócil, mucho más como que voy a dejar menos repeticiones en el lado que no necesita tanto trabajo. Y estas asimetrías a veces en personas se marcan muchísimo y es por los malos hábitos que tenemos. El tema de dormir, por ejemplo, siempre en el tema de asimetrías hablamos cachetes, boca y en el tema de las cejas. Es lo que prácticamente nos prima. Y a nivel emocional, sí prima el tema de emociones. Por ejemplo, el tema de que se bajan comisura de la boca, son emociones muy fuertes, decepciones, cosas emocionales que hacen que nuestros depresores jalen la comisura de la boca y no estén, pues, la verdad es que generando esa sonrisa o ese sentimiento que uno se tiene de alegría. Entonces, el generar este tema de depresión son emociones súper fuertes que a veces las personas han pasado, que ha hecho que un lado jale más al otro por estas emociones de si asumo más un rol o el otro. O sea, ya esto lo hablamos a nivel como que energético un poquito más, pero por ejemplo yo veo un rostro y yo más o menos, o sea, les digo, mira, tu lado planificador, tu lado
¿qué es lo que normalmente me pasa? Hoy en día la mujer, qué bendición, ha tenido tiene una participación mucho más activa en el tema de sociedad y aporta a la parte profesional, pero también ha volcado a que se opaque ciertas cosas que es la mujer. El tema, y con ello no quiero decir que no, la mujer tiene que estar en la casa, no, 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 o que tiene que ser siempre amor, no, tiene que también ser fuerte y o sea, dominante y demás, pero esos excesos que muchas veces uno asimila ha hecho que nos llamemos las superpoderosas y desarrollemos más esta parte masculina que hace que muchas veces incluso choquemos mucho con la pareja y no lleguemos a definir o cerrar este ciclo con las parejas. ¿Sí? Entonces es este tema también de tener que ceder y no, es que yo tengo, las cosas se hacen a mi manera, las cosas, entonces claro, yo les digo, cuando veo los rostros y empiezo a topar y veo el lado, wow, que es súper duro y es gracioso porque yo le aplasto con el dedo y me escupe el dedo. El músculo me patea, yo digo, wow, o sea, es una persona que realmente tiene mucho para entregar, le digo, este es tu parte planificado, y yo sé que esa es una persona planificadora, que hace las cosas a su manera, que a ella nadie le dice cómo hacer las cosas, que ella hace las cosas como ella quiere, entonces yo voy en ese sentido suavizando un poquito y se ríen, me dicen, chuta, sí, es que no puedo, es que entonces uno trata de ir como un pancito, dándole cariño y suavizando eso también, porque definitivamente los músculos o las energías que están concentradas en el rostro hacen un eco reflejo en el cuerpo, de cómo está tu intestino, tu hígado, tu páncreas. Entonces, es interesante cómo uno va llegando a definir ya una persona cuando uno le ve y cuando uno le toca mucho más. Entonces, ahí uno le suelta ciertas cositas que probablemente le van a calar y que a veces uno no se da cuenta hasta que alguien le dice. Entonces le digo, oye, tienes que soltar un poquito por aquí. Sí, tienes razón, sabes que sí. Uno Entonces, sabe, pero no reconoce. sí, exactamente. O sea, uno sabe, pero es como que, ay, ya, entonces, pero parece mentira que siento que cala más cuando una persona totalmente desconocida, Ajena. ni idea, o sea, que sabes de mi Tiene vida más y me peso. dices, uy, eso sí se puede ver aquí, entonces es como que definitivamente se Y va a suavizar. es posible ver eso, digamos, en Zoom, digamos que es como lo que tú dices, y tú palpas, tú tocas y logras. Que no mucho. Si es que la persona tiene muy marcada, sí hay como que netamente es personas, por ejemplo, en tema de entrecejo, barbilla, ojo, que tengan ya una arruga súper delimitada o un nasogeniano súper profundo, se puede como que visualizar o decirle a esa persona que haga ciertas cositas en donde tú le puedes ver la flexibilidad y demás de la piel. Pero es medio complicado por Zoom. Sí es importante topar y ver físicamente la verdad, el tema de la condición de la piel, como para dar un diagnóstico de este estilo. Pero hay gente que definitivamente dice, ¿sabe qué? A mí lo que me interesa es que esto se me suba, pare de contar el resto, usted déjelo ahí. Entonces ya ahí es en donde yo como trabajo les envío las guachas, hacemos el personalizado vía Zoom y todos felices y contentos. Pero hay personas que han conectado de otra manera y dicen, no, o sea, yo tengo que ir al espacio y que me digas y que me veas un poquito más. Y hay personas que les gusta esto y hay personas que les va y les viene. Entonces, ahí se puede trabajar un poquito más. Ajá. No, que si hay alguna contraindicación con este tipo de técnica, o sea, alguna persona a la que tú le recomiendes no por alguna condición médica o algo. Sabes que la técnica es para todos. Lo único que no hay cómo hacer es, por ejemplo, con aquellas personas que han pasado por o que tienen enfermedades degenerativas o autoinmunes, por ejemplo, un cáncer, un tumor. ¿Por qué? A ellas hay como hacerles el tema de yoga facial, de kinesioterapia, pero el drenaje no, porque ellas tienen una sensibilidad en el tema de sus células que se pueden activar, aquellas que ya pasaron, porque obviamente todo lo que uno se maneja a nivel de rostro, de masaje netamente, de activación de puntos,
va todo, esas toxinas, va al torrente sanguíneo. Entonces el drenaje linfático como todo, ese tipo de personas no podrían, pero es esa partecita. De ahí el colocarse los productos, el hacer los ejercicios, el ponerse, no hay ningún problema. Otro punto, por ejemplo, igual cuando hacemos puntos presión o en cabina, al embarazo, no topar este punto, es un punto en la China que se conoce como el punto dilatador del útero y es como que se le relaja mucho y se puede pues tener un descenso ahí, algún susto. Entonces, obviamente uno ya se sabe ese tipo de cosas y no se podría topar este punto de aquí, que es lo recomendable. Alguien más que esté, sí, personas que estén recién hechas, Sí. rellenos, botox, porque se puede migrar. En el caso del ácido hialurónico, si estamos, eso normalmente hace un refil acá y empezamos a mover como para planchar, esa vaina va a terminarse migrando a algún lado si no pasan unos 3 meses al menos. Y en el tema del botox, en vez de que le dure 6 meses, le va a durar 3. Entonces, esas serían como que... yo pienso que la principal contraindicación es que uno se hace bien pique, estás conversando y te fijas en las caras y ves a la gente que está hablando, que no sé qué, y uno, o sea, en la cabeza es, ¿y por qué mueve así la ceja? Pero ¿y por qué arruga así? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué está dañando así? O sea, es una cosa chistosísima que al inicio a mí me pasaba con decirles que, claro, te enseñan a esto del Botox a tener, por ejemplo, así, y yo caminaba así. O sea, es como que se sobreextendía los músculos y trataba de no apretarles, de no gesticularles y era así como que no. Y claro, yo me quería reír y no me quería reír. O sea, es una cosa súper chistosa al inicio que a uno le pasa porque ya es como que dominaste algo y ya no quieres que vuelva a regresar a contenerse, a estar ahí. Y uno sí se hace muy fijón. O sea, ese diría que está ahí viendo y viendo y no, pero ya pasa un proceso en que dices, ya, pues ya problema de esa persona si es que vive así, pero claro, qué ganas de decirle y no me, pero bueno, en las personas de confianza yo sí lo hago, están conversando y les meto el dedo, y les pincho y les doy un coscacho y cosas así a mis hermanos, a mi esposo que se muere de las iras, a mi mamá, igual le jalo la ceja, le estoy jalando, me dice, ay, es que no sé qué, dices, ¿para qué arrugas así? Entonces, es un tema que uno sí se queda con esa sensación de querer corregir, pero de ahí prácticamente ningún tipo de contraindicación, sino mejor como yo suelo decir, siempre es preferible prevenir que curar, porque el tema de curar es cosa seria. O sea, y aquí, como igual les digo, o sea, no estén buscando que la crema, que no sé qué, uno a la cara le puede hacer, eh, es como las nalgas de los guaguas, cuando uno se tiene guaguas, no sé si ustedes tengan guaguas, pero no le pongas el pañal no sé qué, ponle el mejor no sé qué, que no sé qué. O sea, te fregaste si le pusiste desde el inicio y si es que tu economía no te da para colocarle un pañal caro, ponle el que te alcance y la cola no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, es también, como yo les suelo decir, es preferible que se compren una línea completa de acuerdo a su bolsillo, que se compren un carísimo y no tengan nada más para ponerse en la cara. Entonces, es eso, ¿no? Es esa función de conciencia de tener al menos lo básico en tu rutina para poder ir generar esta conciencia y de ahí el resto ya y la vida se encargarán de poner en su sitio con nuestra constancia y dedicación. Claro. Y digamos, ya nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho con la voz y a la hora de empezar a trabajar con la voz, tenemos que activar nuestro aparato fonador, las cuerdas vocales, pero hay unos ejercicios que hacemos y nos hemos dado cuenta que tienen mucho que ver con el yoga. De pronto, no sabemos si los hacemos bien o no, pero sí nos gustaría preguntarte, nosotros debemos activar lo que son nuestros cachetes, los labios, la La lengua, lengua. el Ujú. cuello, ¿sí? Y Oye, además, cuando estamos grabando, pues hacemos esas muecas que tú dices porque tenemos gesticulamos. que ejecutar con nuestra voz la emoción. Ajá. Entonces, la pregunta es si lo estamos haciendo bien o no, si hay algún orden en el que debemos empezar a trabajar, vamos de arriba a abajo, de abajo a arriba, no sé cómo nos puedes decir.
cuento. Ya, chévere. Bueno, les digo que el tema eso del calentamiento de la voz es buenísimo porque ustedes prácticamente los cachetes están como que en su sitio. Y recomendaciones serían prácticamente tres. La primera, que si soy una persona que tengo tendencia a gesticular en exceso, sí se trabaje primero el tema de la frente y cómo, o sea, dando presencia, que sienta que está ahí el rato de colocarse las cremas, hacer esto, un poquito de pinza en el tema del entrecejo para que no se marque como tal, y empezar de arriba hacia abajo. Pero si es que no soy una persona que tengo problemas, siempre tratar desde abajo hacia arriba para que se genere como una malla de sostén que se llama y poder ir realmente en contra de la gravedad, ¿no? Que siempre es lo que se busca. Entonces, eso como recomendación. Y lo otro, por ejemplo, que cuando hagan, por ejemplo, yo tengo un tema que, por ejemplo, cuando yo hago la activación de mi platisma, que es normalmente, sí, para activar la parte del cuello, yo hago el sí. Fíjate, hay personas que hacen esto. Siempre cuando ustedes hagan un ejercicio, nunca tiene que marcarse el rostro y para ello hay que ayudarse con las manos. Entonces, si yo sé que eso ya se me marca, es ayudar, ¿sí? Y yo ya puedo, por ejemplo, empezar a hacer esto, pero simplemente es un poquito dar soportes para poder sostener y hacer el tema de la activación del platisma o, por ejemplo, en el tema de la lengua, cuando trabajen en lengua es buenísimo. Ahí se puede trabajar mucho el tema de la doble papada, el tema del mentón, eh, hacer el no o solamente llevar la lengua así, sino así, bien pegada la lengua al paladar. Y ahí hay un ejercicio incluso que se puede hacer, que es el hacer esto, como el labio atraparle al de arriba, pero con la lengua totalmente sellada en el paladar. Y vas cambiando ángulos, entonces lo haces así. Por ejemplo, si hago esto, para que se sienta el trabajo de la lengua. Y el trabajo de la lengua es increíble y da un beneficio porque es un músculo elevador. Entonces, eso ustedes garantiza que realmente la doble papada van a mitigar al máximo. Entonces, es buenísimo el tema del trabajo. Como les digo, simplemente hacer ajustes de no, mientras estoy haciendo algo, por ejemplo, que no pase esto, que ayudar un poquito para que no se marque el tema de la piel mientras estoy haciendo el ejercicio. Es como que lo recomendable. Y por ejemplo, habrá un ejercicio que de pronto estemos haciendo mal. Por ejemplo, hay uno que así, se Déjame mete los verle. dedos así, de esta manera, y mueve toda la parte de la boca. Y no sé si de pronto puede llegar a ser contraproducente. Funciona. Mejor, hay un ejercicio incluso, pero lo importante es siempre tener la conciencia de activar los músculos y no dejarles a la deriva, que yo es lo que les digo. Hay veces que les veo haciendo este masaje y le sacan la madre al ojo. Entonces, no, es el tener la activación siempre. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que tú haces esto, pero mientras tus dedos quieren estar afuera, tu boca quiere hacer una succión hacia adentro, lo cual activa totalmente el orbicular de la boca para evitar esto y las líneas en la zona de la boca. Entonces hago esto. Entonces, mientras te digo, mis dedos están haciendo esto, aprovecho y hago estas como contracciones con el auricular de la boca para que se active y no esté como que suelto y le alojemos al tema de las arterias. Entonces, exactamente. Por ejemplo, igual, cuando inflo de aire, por ejemplo, y hago esto, igual no hacer esto para que no se marque, siempre tratar de que esté relajado el músculo y si siento que eso pasa, nuevamente planchar, activar un poquito, ir soltando esa zona en donde a veces se siente como que se contuvo mucho. Sí. Siempre es recomendable cuando uno trabaja con su rostro, ya sea para antes de una grabación y empezamos a activar el rostro, utilizar aceites o se puede hacer en seco. Sabes que siempre y cuando no, para los ejercicios no es necesario el aceite. El aceite es necesario cuando se hace desplazamientos de la mano, porque
y que la piel no esté tan tirante y no exista un sobreestiramiento de la piel. Entonces, el aceite es necesario para el drenaje, para este tema de masajear, pero de ahí, por ejemplo, para ejercicios, para sostener, por ejemplo, que voy a elevar, no necesito el tema de aceites, es prácticamente para entrar con suavidad con las manos a ese punto, porque incluso hay personas que se les topa y duele muchísimo, entonces es para que sea más sutil el desplazamiento de la mano y la caricia, ¿no? Del músculo realmente con las manos. Mm. Hay cosas que mencionabas, por ejemplo, como lo de dormir boca abajo o de lado, la necesaria presión, que no sea demasiado jalado. O sea, ¿qué otras cosas no debemos hacer que nos perjudica el rostro y que no nos damos cuenta? Sabes que mucho hacer las cosas de manera equilibrada con la mano derecha y la mano izquierda. Por ejemplo, yo soy diestra y es la cartera, el niño encima, la funda de las compras con el mismo No, el lado derecho. derecho, todo el lado derecho. Eso hace que esté primando una energía y que definitivamente esa persona duerme de ese lado. Entonces, démosle responsabilidades al otro lado para que se pueda ir. Y esto es cerebral, o sea, es psiquis que si el cerebro se siente equilibrado, va a ser mucho más fácil que tú duermas de espaldas, que sigo marcando, me estoy parada conversando y pac, le lanzo la cadera y estoy botada para un lado con un pie adelante y el otro atrás, y siempre es el lado que prime. Entonces, tratar de estar con los dos pies rectos, de que la energía prácticamente esté neutral y que uno mismo no vaya dañando ese centro de gravedad para ir, como, porque parece mentira, pero una mala postura a nivel de cadera también descuadra el tema hacia arriba. Wow. Sí. ¿Y cuántas veces al día es recomendable hacerlo? ¿Y cómo sabe uno que la presión que está haciendo en el rostro es la adecuada? No es ni muy Ya, fuerte ni muy débil. ya. Te cuento, nunca debe existir dolor y debe sentirse muy cómodo el momento de hacer desplazamientos. Nunca debe existir un sobreestiramiento que te haga nuevamente que se encarruje algo. Se debe hacer un poco de presión en aquellos lados que uno mismo se sienta como que está duro en comparación al otro lado, pero debe ser de una manera que tú aplastes y el rato de quitar se siente el relajo, pero si es que hay dolor y es permanente, hay demasiada presión. Nunca debe haber un sobreestirón de la piel negado. La presión tiene que ser o rápida y ahí se puede hacer este tema, o tiene que ser lenta y un poco más fuerte. Entonces, nunca puedo hacer rápido y fuerte, ¿sí? Para ir jalando, ¿no? Es como que es superficial, se podría decir, cuando son muy rápidos, pero cuando sí son más profundos es un poco más de presión, se podría decir, ¿ya? ¿Cuántas veces? La verdad es que no hay ningún tipo de contraindicación, se lo puede hacer tanto en la mañana como en la noche, pero en la noche dale un poquito más de tiempo, que es en donde uno como que tiene más tiempito para dedicarse. En la mañana salimos en el corre-corre y puedes, cuando son ejercicios faciales, sí, y no necesitamos toparnos el rostro, puedes irlos haciendo en el auto, vas manejando, estás en una línea de espera, no hay ningún problema que uno se lo pueda estar repitiendo. Ahora, siempre y cuando tú ya lo domines, porque si eres una persona que probablemente estás y no te miras, puedes generar mejor asimetrías porque estás jalando de un lado más que el otro sin poderte ver en el espejo. Entonces, hasta que más o menos de los primeros 21 días uno ya se mire, ya tenga súper claro en dónde están las cosas, ya puedes luego empezar a prescindir realmente de los espejos. Y Claro, el y mínimo de de tiempo, lo que usas, por ejemplo, hay unos rollitos que vienen así para hacer esto, la Ujú. guaya, pero también hablan del cepillado en seco. O sea, Ujú. ¿esos son complementos, sí funcionan o es más efectiva la mano? Sabes que el cepillado en seco yo lo acredito muchísimo, te oxigena mucho la piel, ayuda mucho a la circulación sanguínea, entonces sí, es buenísimo y eso probablemente en este momento no se vean los cambios,
pero de uso constante, y cuando ya tengamos 60, 70 años, definitivamente uno se va a decir, wow, o sea, esta vaina sí ayudó mucho. Y a lo menos si es que soy una persona que no hace actividad física, obviamente esto va a ayudar muchísimo de manera superficial, a lo menos para el tema de la circulación en el cuerpo, es súper bueno. El tiempo que Ahora, tenemos que dedicarle a este ejercicio diario hay un mínimo como para decir, cuando si lo haces menos de tanto tiempo no hiciste nada. sabes que cuando yo hago desplazamientos de manos o pasadas de guasha, lo mínimo que se tiene que hacer en ejercicios faciales a lo menos son 3 repeticiones de 10, es decir, 30 de cada ejercicio. Eh, es que son ejercicios, como esta vaina, aquí está. Entonces, les decía que en ejercicios 30 está bien en la noche. Y en cambio, en wash, en desplazamiento, son al menos sí llegar a los 12 y máximo 20. No abusar de eso porque se oxigena demasiado y puede generar dolor de cabeza. Se oxigena mucho y peor si es que no tenemos un conocimiento de drenaje. Hay veces que están jala, jala, jala y le dejan todito hecho una salchicha aquí a los líquidos que se drenan y duele la cabeza. Entonces, por eso es importante empezar a hacerlos y drenar un poquito para que eso vaya al torrente y se vaya eliminando, ¿no? De una manera muy, muy natural. Entonces, y a veces me dicen, no, es que yo no me hago porque no tengo idea si estaré haciendo bien. Entonces, hágalo despacito, no lo haga fuerte, no lo haga duro como para que migre todo y luego le esté doliendo la cabeza, sino es migrar despacito y un poquito siempre la zona de cuello, de ganglios, aflojar un poquito como para que prácticamente se deseche de manera natural en el torrente. Ah, Mencionaste lo de la disminución de las bolsitas, pero y en el caso uh-huh. de las ojeras, que ya es como más pigmentación, eso también disminuye. Sabes que sí, lo que pasa es que, a ver, bolsas, ojos, sombras en esa zona, la persona definitivamente tiene una carencia en circulación sanguínea en la zona del orbicular del ojo. Hereditario definitivamente suma, la parte hereditario sí marca, pero no es una regla general que mi mamá tiene ojeras, yo tengo ojeras, mi papá tiene ojeras, pero puedo sí disminuir y buscar la manera de activar y circular y recircular esa zona constantemente va a ayudar a que esto se atenúe. Probablemente no se quite, va a depender de la profundidad o si es que es una persona que recién está teniendo ojeras, está teniendo malas noches, ayudarle a que eso se drene, pero si hay personas que desde que nacieron con eso, darle que no esté opaca por lo menos de esa zona y que con la claridad que se pueda generar por la estimulación esté eso bonito de otro matiz, ya no tan morado como a veces se suele convertir. En tus últimas publicaciones, y de hecho lo mencionaste al inicio de la entrevista, es el manejo de la kinesiotape, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios de esas? ¿Son fáciles de conseguir? No sé. Sí, mira, el kinesiotape en mi país no es muy fácil. Y eso les quería preguntar, ¿ustedes están en Colombia o...? Yo estoy en Está Colombia. en Colombia y yo estoy en El Salvador. Chévere. Entonces, bueno, en mi país no es muy fácil porque hay veces que, por ejemplo, en España me dicen, eso se encuentra alguien me puso, se encuentra en las farmacias. Le dije, sí, pero en mi país eso no se encuentra así de fácil. Si no es que lo pides por Amazon o en algún lugar en donde hacen rehabilitación deportiva, no lo encuentras. Y tiene que ser una cinta de kinesiotape de algodón de 5 por 5 centímetros que nos permite ir haciendo cortes perfectos para que encajen en la zona. ¿Qué es lo que ayuda? Esta es una cinta que, porque a veces me dicen, ¿puedo hacerlo con otra cinta? ¿Puedo reemplazar? No, esta es una cinta que permite respirar la piel, es netamente para la piel, por eso se lo usa para contracturas musculares, pero ya cuando vamos al tema del rostro, la durabilidad, es decir, el tiempo que le vamos a dejar en el rostro no es tan largo, porque yo no me puedo dormir con el kinesiotape porque tiene que estar clara la persona que para poder colocar eso, primero se hace un masaje y luego se quita todo producto cosmético, o sea, la piel está en seco y yo no me puedo ir a dormir totalmente deshidratada la piel
porque prefieren estar totalmente sosteniendo a la arruga que hidratándolo. Entonces, no, es preferible hidratar la arruga que sostenerla hacer como que se planche. Entonces, lo ideal en el rostro es usarla de 2 a 3 horas diarias. Nos ayuda muchísimo, como les digo, tiene este efecto tensor de relajamiento. Entonces, por eso es lo que se le denomina este tema de Botox natural, al relajar la zona que constantemente se estresa, que es la frente y la parte de los ojos, en donde normalmente se pone el Botox. Ayuda a drenar el líquido. Entonces, al dejar estos canales abiertos, ayuda muchísimo al tema de toxinas y líquidos que se drenen, prácticamente su chupa. Es más, es una de las técnicas que lo están usando después de operaciones. Después de la operación, se coloca el kinesio tape con ciertos agarres para que obviamente no esté muy contenido el músculo y permita la fluidez del líquido a través del torrente. Entonces, lo que hace es nos ayuda a drenar muchísimo, y obviamente ese espacio de líquido que queda entre la piel y el músculo obviamente va a ir pegando y colocando en su sitio lo que tiene que colocarse, ¿no? Yo la verdad que no la había escuchado hasta hace Hasta poco. que lo vimos Sí, contigo. yo Sí, no. Sí. es bien interesante y viene con fuerza, viene con bastante fuerza. Hay muchas personas que dicen, no, eso no funciona. Yo les suelo decir, han probado, se han colocado. Entonces yo, por ejemplo, me estoy colocando justo en la parte de entrecejo y en la parte de frente para trabajar. ¿Por qué? Porque como uno se está en el rostro, se hace esto y se tensiona. Entonces he empezado a marcarme, les digo, yo les estoy a ustedes planchando, pero me estoy marcando yo un montón. Entonces trato de que igual esa zona esté relajada mientras estoy trabajando y no se contenga mucho en tensión. Entonces sí ayuda, definitivamente sí ayuda. Contigo, personas pueden acercarse a ti y recibir talleres, ya sea individuales o grupales. ¿Qué tipo de servicios tienes para las personas que quieran buscarte? Sí, mira, yo doy personalizados. Cuando están fuera de mi país y no les puedo hacer llegar la guasha, suelo recomendar algunos en Amazon. Entonces les llega el material y una vez que ya ellos tienen el material comprado, yo les envío el link de pago y acordamos el tema de la sesión para hacer su rutina. Y cuando son en grupos, la verdad es que grupales, bueno, por el tema de pandemia no estoy haciendo físicamente, pero sí hay veces que se cogen entre 4 o 5 personas, me dicen, Ale, obviamente el valor va a cambiar con 4 amigas que una sola y se da como que un taller genérico. En cambio, cuando es un 1 a 1 es de acuerdo a la necesidad que tiene esa persona. Y cuando hago ya los talleres grupales, ya por iniciativa mía, que es como este del 1 de mayo, que estoy sacando este taller, estoy acomodándome cómo hacerlo con gente del exterior, porque parece mentira, yo a veces pongo los horarios pensando en mi país, en la gente de acá, y de acá llega el 30% y todos son de afuera. Por ejemplo, lo que me pasó fue chistosísimo. Hice un entrenamiento de 8 días y yo puse el horario a las 9 de la noche porque dije, bueno, en mi país ya les acostamos a los guaguas, dimos de comer a la familia, ya tengo mi tiempo total, que tuve 4 ecuatorianos porque hubo para 15 personas y eran como 11 de afuera. Las pobres eran 2 de la mañana, 11 de la mañana. Yo, no puede ser. Eran 5 de la mañana levantados. Es un relajo. O sea, yo dije, no puedo. Entonces, y así estoy caminando de que se llame a la conciencia en mi país y no en otros lados también. Entonces, sí, el tema de este taller estoy mirando cómo ayudar afuera y dando las cosas acá en Ecuador. Entonces, así es como funciona realmente. Son talleres de un solo día. Y con Sí, ese... sí, verás, la verdad es que son talleres de un día y se llevan el material a la casa, o sea, el video lo tienen ahí, pero sí lo dejo el video 8 días para que se descarguen en la computadora, en el teléfono y lo puedan luego usar. Pero son 2 horas súper ricas que uno se queda con información suficiente como para ya armar la rutina en casa. O sea, claro, es un tema de para que esto funciona para la persona que quiere
cambiar su modo de cuidado en la casa. O sea, no es para una profesional que está buscando enseñar esto, no. Y eso es lo que les digo, porque hay veces que me escriben esteticistas que quieren y que si doy certificados, les digo, lo que pasa es que es un autocuidado. Esto definitivamente es para alguien que quiere ver cambios desde la conciencia e imponerse las cremas, así de sencillo. Entonces son 2 horas que son suficientes. No he hecho talleres muy profundos porque hay veces que la gente como que si a una ama de casa con teletrabajo, con la escuela en la casa y con un montón de vainas ahí, le digo que va a tener 10 horas, o sea, la verdad probablemente no sea muy atractivo porque el tiempo ahora no nos da para eso. Entonces siento que en esas 2 horas se puede suplir inquietudes y cuando ella tenga tiempo ya puede ir viendo el material en los tiempos que ella tenga. Y es como que me puedo regresar a ver 2 horas, pero no 10 horas o 20 horas de un curso de alguna persona que domésticamente quiera manejar o quiera mejorar algo en su vida. Y estableciendo estas rutinas, tú más, o sea, siendo juicioso con la rutina diaria, más o menos en cuánto tiempo se logra ver un efecto. Cambios, sabes que yo Cambios. con personas que son súper dedicadas, cuando son los personalizados del 1 a 1, en 8 días ya tienes cambios. O sea, sí. Es más, el último antes y después que publiqué en redes, que es de los 4 últimos posts, o sea, el último antes y después, que es de la Majito, ese resultado es en 8 días flat. Entonces se hizo con Guasha, y que recién la conocí físicamente porque ella fue a hacerse un tratamiento en mi espacio. Entonces, claro, ella me dijo, yo no sé si estoy soñando qué pasó, pero toda mi vida he tratado con estas líneas del cuello y ahora ya no las tengo. Entonces, pero es una persona, pero así, o sea, que incluso yo me asombro porque hay alumnas que superan al maestro, como digo, en disciplina. Y sí, se vieron cambios muy buenos. Ya depende de esa persona el sostener, porque eso también, esta disciplina tiene un efecto cenicienta. El efecto cenicienta quiere decir que esto te va a durar horas, por lo tanto tú tienes que hacerlo todos los días para que el efecto se sostenga en el tiempo, porque no es que hago un lunes y por ahí el domingo me acordé porque ya se me marcó más la arruga del ojo. Entonces es un tema que hay que ser disciplinada como para sostener lo que ya se ha alcanzado en el tiempo y de ahí sí hacerlo pasando un día o cosas así, pero ahí hay cosas que como lavarte la boca no vas a olvidarte de hacerlo. Hacerlo a diario. Y para quienes estén interesados en seguirte en tus redes, página, no sé, cuéntanos un poquito dónde te encontramos. Chévere. Bueno, está hoy como Face Yoga Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook, y en mi página web estoy como info@uyafaceyoga.com. Algo que no me preguntaron y que me suelen preguntar es ¿qué significa Uya? Les cuento que Uya, porque claro, Face Yoga es como tal la técnica que me trajo acá, pero mi marca como tal es Uya Face Yoga. Uya es rostro al natural en quichua, es rostro. Es un rostro al natural, es Uya. Entonces le coloqué Uya Face Yoga y que eso voy a empezar a difundir en mis redes también, porque a veces me dicen Yuya, Yuyi, que no, es Uya. Entonces, como para que se tenga esa esencia de tratar de buscar, pues, como les decía al inicio, de potenciar lo que ya se tiene y no de transformarnos, de quitar nuestra esencia de alguna manera que uno no se pueda controlar. Claro, y que el sueño de toda mujer es poder salir a la calle sin maquillaje, pero verse bien, o sea, porque mucha gente, o sea, se siente destruida si no tiene maquillaje y no puede hacerlo. No, y los comentarios, ¿no? ¿Estás enferma? No te maquillas. Sí. Igual que uno esté con toda la intención de no maquillarse, pero pues el otro le hace el comentario de por ahí suman. Ahí ya uno no quiere. Sí. Sí, es verdad. Muchísimas Chévere, gracias. Chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces me cuentan cualquier cosa, estamos igual para servirles y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones igual a ustedes, cada uno de sus países. Gracias, nos vamos a estar contactando contigo. Gracias. Cuídense, en un lindo día. Que pasen. Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz, comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como Rompiendo Barreras Voz.